Señores, bienvenidos a este su podcast NR Noticias por el Nuevo Diario, una entrega más de este interesante programa. No lo digo yo, lo dicen quienes día tras día nos siguen y de alguna manera u otra interactúan con cada uno de los contenidos que nosotros generamos en esta plataforma. No olviden seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, Noticias Entre Redes, Raifi Luis y por el Nuevo Diario. Hoy es un día interesante para nosotros. Vamos a tener un programa dinámico con dos entrevistas importantes. Nuestra primera entrevista estará con nosotros nada más y nada menos que la doctora Gisela Romero, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, secretaria de la Reforma y Modernización de la Administración Pública, y una mujer, hasta donde pude observar e investigar, con un background político dentro de esta organización. Así que nosotros le damos la bienvenida a la doctora Gisela. Bienvenida a su programa Noticias Entre Redes. Buenos días, muchas gracias, Rafi. De verdad que este es un programa, ya cuando me invitaron y yo dije que venía para el programa, varias personas me dijeron, pero tú vas para un buen programa, es muy bueno, tiene muchas condiciones. Me alegra participar en este programa porque, como usted dijo, hoy es un día muy especial, primero porque estamos vivos, eso nunca podemos olvidarlo y seguir dando gracias a la vida. Y porque hoy se inicia un proceso que esperamos para nosotros, lo que hacemos vida política, que verdaderamente podamos discutir y llegar a plantear acciones precisas y concretas con respecto a la problemática haitiana. O sea, hoy es un día muy especial porque estamos vivos y por eso y otras cosas más. Sí, realmente la oposición política de nuestro país tiene muchos temas, muchas aritas por donde agarrar, y estos 30 minutos quiero que lo aprovechemos. Y la primera pregunta que le debo de hacer es la obligada. ¿Dónde se encuentra en la actualidad la Fuerza del Pueblo? Bueno, gracias. Nosotros estamos en un momento muy importante, como siempre hemos estado, y esto no es términos políticos, no por decirlo. Esto es porque nosotros siempre, desde que formamos la Fuerza del Pueblo, cuando estábamos en una situación para el país y para el mundo crucial, nosotros siempre nos mantuvimos muy activos y trabajando. Ahora nosotros terminamos la primera etapa de nuestro congreso, el doctor Franklin Almeida, y estamos trabajando en el proceso de lo que es el congreso elector, que se llama Manolo Tavares Justo. En ese proceso estamos construyendo lo que son los reglamentos, lo hemos construido los reglamentos para que podamos tener un congreso elector con autoridades, ratificar las que están, porque quieran ratificarlos, las direcciones de base, o porque quieran cambiarla, y tener otras nuevas por eso. Entonces es crucial porque ratificaremos caras que ya son muy buenas y que lo adquiere el partido, y tendremos otra. O sea, es para nosotros muy importante este momento del Congreso, y hemos trabajado con mucho ahínco, con mucha dedicación, con el tiempo necesario para que los procesos de esas dos etapas del Congreso se lleven a cabo con los niveles de planificación que hemos acordado. ¿Se le está dando oportunidad a las mujeres en esta organización política? Demasiado. Este es el partido. Pero he escuchado que no, que hay unos caudillos que no le dan oportunidad, sí, ni a los jóvenes ni a las mujeres. Bueno, lo primero es que yo soy mujer, estoy en la dirección política. Aparte de estar en la dirección política, soy titular de una secretaría que es de suma importancia, no es una secretaría cualquiera, estamos hablando de la Secretaría de Reforma y Modernización de la Administración Pública, donde es un tema de políticas públicas tan importante para este país, que ahora mismo tiene muchas problemáticas y muchos retos, muchos desafíos con respecto a la administración pública, y que nosotros desde el gobierno del doctor Leonel Fernández, en los 3 periodos que él le tocó dirigir, nosotros trabajamos en eso.
Es tan importante la mujer en la dirección del partido que tenemos 22 mujeres en la dirección del partido, 22. Si usted me dice qué partido tiene 22 mujeres y esas mujeres que tiene este partido no están de postalita, todas estamos trabajando. Por ejemplo, hoy se inaugura el diálogo con el CES, con el Consejo Económico y Social, y dentro de las personas que vamos a acompañar y que vamos a trabajar en mesa de trabajo en ese diálogo, hay mujeres, muchas mujeres que van para ese diálogo. Cuando dice vamos, entonces usted será Yo voy, ahí están doña Nelsida Marmolejo, una mujer de mucha... Una gran mujer. Ahí sí. está doña Ligia Amada, que es otra mujer, y otras mujeres más. ¿Por qué? Tengo que mencionar a esa porque ya hemos dialogado. Entonces, hay muchas mujeres que van a acompañar, bueno, no acompañar, vamos a cumplir con nuestro rol, con las funciones que tenemos en la formación política y profesional en ese diálogo y, claro, y nuestro líder estará también acompañado por nosotras. Señora Gisela, una pregunta dirigida va más o menos a la secretaría que usted dirige. ¿Considera usted que la solución, o más bien que parte de la reforma a la administración pública es la intención que ha existido en fusionar instituciones públicas, entre ellas, usted como educadora, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior? Mire, ese es un tema que se ha debatido mucho y nosotros lo hemos debatido y nosotros consideramos que todavía es oportuno que se siga dialogando, porque en base a los diálogos y a las aportaciones y los planteamientos que se han hecho de muchos educadores, de muchos de nosotros, por lo menos todavía no lo han logrado. Lo primero es que el Ministerio de Educación, lo que es la educación preuniversitaria, es un ministerio que en este país nosotros sabemos todo lo que significa, todas las problemáticas que nosotros no hemos podido resolver con respecto a las políticas de educación preuniversitaria. Aquí no se ha podido resolver el problema de la infraestructura, porque aquí que es el más sencillo, que no es de las políticas fundamentales, porque todavía aquí hay muchas necesidades de escuelas y aquí no se han podido seguir construyendo esas escuelas. Con respecto a la calidad de la educación en la preuniversitaria, aquí no se ha resuelto el problema de la educación preuniversitaria. Nosotros sabemos que en la prueba PISA, nosotros salimos en los últimos lugares. Entonces, con respecto a la educación universitaria, en mi experiencia, tuve 36 años de maestra solo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, y acabo de salir ya jubilada con 36 años. Fui maestra de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra de la Universidad Católica también. Y mi experiencia en materia de educación superior es que todavía, como nosotros tenemos tanto problema en la educación preuniversitaria, todas esas deficiencias de los estudiantes en la educación preuniversitaria la llevan a la educación universitaria. Y entonces todavía nosotros también en lo que ha sido las evaluaciones de educación superior, nosotros no somos de las universidades, nosotros estamos muy lejos, nosotros no salimos todavía, porque en la educación universitaria hay 3 ejes políticas fundamentales, que es la docencia, la investigación y la extensión. Aquí todavía en materia de investigación y educación universitaria estamos en pañales. Sí, usted no ve positiva la fusión, esta intención de fusionar. Entonces podemos fusionar 2 ministerios que todavía no hemos podido en cada uno de esos ministerios resolver las problemáticas que existen. Además, la magnitud de los 2 ministerios es difícil en una sociedad como en una administración pública que tiene tanta deficiencia en la República Dominicana. Todavía no hemos sido capaces de resolverlo cada uno por separado y entonces lo vamos a fusionar para hacer el problema más grande. Pero en términos general, señora Gisela, el PRM, el gobierno, estaría tomando estas iniciativas y estas intenciones
como buscando solución al tema de las reformas de la administración pública? No, 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 no. Mire, nosotros vamos hoy a lo que ya hablábamos, el diálogo que es sobre la problemática de Haití. Hace 2 años estuvimos en el diálogo sobre las reformas de la reforma del Estado, que dentro de esas reformas del Estado estaba la reforma a la administración pública. Yo trabajé en una de esas mesas sobre reforma de la administración pública. Señores, las propuestas que nosotros hicimos llueven, propuestas fundamentadas en hechos y acciones precisas y concretas. Señores, ¿y qué se hizo con todos esos documentos que se le entregó a través del CES al presidente Luis Abinadel con respecto a la administración pública, a la reforma? Entonces, aquellas propuestas, aquellos que nosotros hicimos, aquellos trabajos que hicimos, todos los partidos políticos, incluyendo al gobierno que participó no solamente como su partido, el PRM, sino como gobierno, no se hizo nada. Y entonces nosotros estamos ahora hablando de otras reformas que se introdujeron en lo que fue este año. En el 2022 hablamos de una reforma y este año introdujeron muchas reformas, que de hecho muchas de esas reformas, como la reforma fiscal, fue echada para atrás. Entonces no podemos estar dando salto. Eso fue el año pasado, este año. Ahora vamos a tratar otra problemática. Entonces nosotros tenemos que responder a lo que es una planificación. Una planificación se hace en base a un diagnóstico y un diagnóstico se hace en base a sentar las bases, a ver qué es lo que hay y qué es lo que hay que reformar. Cuando el doctor Leonel Fernández Reina entró en el año 1996, aquí se hablaba de reformas, se comenzó a hablar de reforma por primera vez. Y se hicieron esas reformas al pueblo dominicano. Miren, yo sencillamente le voy a decir una sencilla reforma que ustedes se recuerdan cuando se hablaba de las placas, las famosas placas, lo digo así llano, para que nos puedan entender, todo lo que era vehículo de motor, en lo que era la Dirección General de Impuestos Internos, Impuestos sobre la Renta, que se fusionaron las dos instituciones, Impuestos sobre la Renta y Rentas Internas. Aquí se hizo una verdadera reforma. Eso es una sencilla institución que yo estoy mencionando. Y ahora todas las reformas que se hicieron antes de lo que fue la Constitución del 2010, porque ahí en la Constitución del 2010 se plantea, precisa, una Constitución moderna. Y todas las reformas que se hicieron a partir de lo que fue el programa de reforma y modernización del Estado, que después llevó muchos nombres, después fue disuelto, etcétera. Entonces nosotros tenemos que partir de ese proceso que se llevó a cabo en el año 1996 para reformar el Estado, que no podemos volver a esas reformas, sino a las reformas que hoy se dan, que se deben de dar. Y cuando yo digo ir al proceso de planificación con una base sustentada, donde varios organismos internacionales apoyaron esas reformas. Señora Gisela, para concluir con la parte educativa, ustedes, cuando hablo de ustedes, hablo de la fuerza del pueblo, ustedes han sido muy críticos. Hace unos años aquí se libró una batalla para lograr un 4% para la educación. Sin embargo, la fuerza del pueblo, la oposición en manera general, el PLD, el PRD, han criticado este gobierno de que no ha sido bien distribuido y bien utilizado estos fondos del Estado para lo que es la educación. Y si tan mal estamos, como usted plantea, en tema educativo, entonces ¿hacia dónde se está yendo el 4% de la educación? Bueno, yo como educadora que también luché dentro de mi propio gobierno para que se diera el 4%, yo particularmente soy de la que quiero saber, de verdad, yo quiero saber en qué se está yendo, porque se hicieron propuestas y había todo un plan. Ese 4% inicia con la gestión del licenciado Danilo Medina, y una educadora como la profesora Josefina Pimentel, que fue la que le comenzó con el proceso, comenzó porque ella solamente tuvo un año de ese periodo, comenzó, y entonces esa educadora, ella
hizo toda una planificación para que ese 4% sea utilizado en la calidad de la educación. Y ahí comenzamos, bueno, la tanda extendida, se comenzó un proceso piloto desde el gobierno del doctor Leonel Fernández 2008-2012, pero ella continuó y ahí comenzó todo el proceso de tanda extendida, donde tanda extendida no significaba que íbamos a tener los jóvenes, los estudiantes, en escuela comiendo. No, era que iba a tener un programa que se iba a dar después de ese horario normal que se daba hasta las 12 y 12 y media en los planteles escolares. Entonces ellos iban a tener otro programa educativo. Pero yo quisiera saber eso. Hay tandas extendidas. Sigue el famoso almuerzo, que de hecho con respecto a la calidad no es lo mismo. Ahora, los planteles escolares, ustedes que son comunicadores saben que aquí viven saliendo comunidades completas luchando para que se le construyan aulas, que se le construyan escuelas, y después que tuvimos la problemática, el problema de Yesé, que después las personas como que están ya alerta a que los techos se caigan, entonces muchas escuelas, padres tuvieron que sacar a sus hijos al patio porque tenían miedo que también los techos de sus escuelas se desplomaran. Entonces, ¿para qué es? No es solamente para el aspecto de infraestructura, para el aspecto de alimentación. ¿Y qué decimos de los útiles escolares que les llaman, de los recursos pedagógicos, de la tecnología aplicada a la educación? Porque la tecnología aplicada a la educación no es que el estudiante se le dé una laptop. Entonces, de acuerdo a su planteamiento, usted establece que en materia de educación el PRM sacó un 0. Se quemó. Los maestros decimos pasó, se quemó, se quemó. Se quemó. Bueno, cambiando de tema, vámonos ya un poquito a hablar de política. Sí. Y es otro tema que es obligatorio preguntárselo porque dentro de la fuerza del pueblo hay una correlación de fuerza y ha estado en el escenario, en el debate, el tema Omar Fernández. Su percepción, ¿entiende usted que Leonel Fernández debe de ser el candidato en el 2028 o debería Leonel Fernández pasarle la antorcha a Omar Fernández? Mire, Omar Fernández es un fenómeno político, de liderazgo y de formación profesional, de valores. Es un joven que tiene muchos valores y nos lo mostró dentro de esos valores, el familiar, cuando fue al debate. Que se pensaba que el muchachito, que hasta le pusieron el muchachito, no es el muchachito, es un joven con un liderazgo, es el político que se ha formado. Tiene mucho tiempo. Se ha querido presentar como que hay una discusión. Una fricción una discusión con respecto. Entre el papá y el hijo. Ay, por favor, eso me da hasta risa. Se ha querido presentar como que hay una discusión si es Omar o si es Leonel. Nosotros estamos. Pero son gente, y disculpe que le interrumpa, son miembros importantes de esta organización que andan impulsando un proyecto de Omar para el 2028. Bueno, nosotros lo respetamos, pero nosotros lo respetamos. Nosotros lo que pensamos es que ni Omar ni Leonel están en esa discusión. Son dos líderes que el momento dirá quién va. Pero no hay esa discusión, allá no hay tensión sobre esto. Omar es un joven con muchos valores, que tiene mucho tiempo todavía, tiene muchas experiencias todavía que asumir, que aprender, y yo creo que lo interesante de Omar es que tiene tiempo. Lo interesante de Leonel es que tiene experiencia. Pero no tiene tiempo. Tiene tiempo. Leonel tiene tiempo. Leonel no tiene 80 años, Leonel no tiene 90 años. Leonel tiene y además, en este siglo XXI, en estos procesos de cambio del mundo, nosotros no podemos estar discutiendo ante un liderazgo político edad. Nosotros tenemos que discutir experiencias. Nosotros tenemos que discutir qué respuesta le ha dado al país, cómo ha trabajado. Entonces, Leonel tiene tiempo.
Omar tiene tiempo, Leonel tiene experiencia, Omar tiene experiencia y otras que más aprender. Son dos liderazgos. Y eso es lo importante de la fuerza del pueblo, que otro partido no tiene un liderazgo tan grande como el del doctor Leonel Fernández con tantas experiencias y un liderazgo tan joven como Omar, que está en el país, que el país lo quiere. Entonces, ¿qué están haciendo? Que quieren poner a que nosotros nos dispersemos en una discusión que yo no creo, que nosotros lo que tenemos que discutir hacia el país, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que pedir, las acciones precisas al gobierno para que el gobierno resuelva la problemática de este país. Nosotros no podemos meternos, nosotros no estamos en campaña, nosotros estamos como vamos hoy y como hizo el doctor Leonel Fernández, que pidió que se discutiera la problemática del problema haitiano en el seno de lo que es de manera legal, constitucional, el Consejo Económico y Social. En eso es que nosotros estamos. Para la discusión después de la candidatura presidencial tenemos tiempo. Precisamente vimos en estos días al talentoso senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, hacer un planteamiento y decir estar de acuerdo con los permisos temporales a extranjeros para poder trabajar en República Dominicana. ¿Qué opinión le merece? Mire, desde ayer, eso fue ayer, desde ayer yo tengo una discusión por los chats, por encuentro entre amigos académicos, intelectuales, que discuten, pero ven acá Giselle, ¿y qué fue lo que dijo Omar? Yo le dije, ¿pero qué fue lo que dijo Omar? Eso en todos los países del mundo. Pero nosotros lo que queremos es regularizar. O sea, que si aquí yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era una niña se hablaba de que venían los cañeros a cortar caña de Haití. Ellos venían ilegal, ellos venían legal. Con un permiso de trabajo. Con un permiso de trabajo que luego se iban. Eso es lo mismo que ha planteado Omar, que lo que se necesiten trabajar, de manera y vamos a poner aquí hay muchos legales, entonces eso trabajen. Los que están ilegales no pueden trabajar. Entonces, ¿qué es la legalidad? La legalidad es una regularización. Omar no has dicho que los haitianos que estén aquí se regularicen todos. ¿No? Porque entonces, si aquí hay una cantidad X de haitianos que nosotros no estamos en condiciones ni de tenerlo, ni que estén trabajando, ¿lo vamos a regularizar todo? No. Lo que se necesiten que se regularicen, que es lo mismo, yo le estoy diciendo, lo mismo que se hacía permiso de trabajo, puede ser ese nombre, eso es regularizar para que trabajen. Eso es lo que Omar ha dicho. ¿Entiende usted que comparando a un Danilo Medina, a un Leonel Fernández y a un Luis Abinader, el tema haitiano ha sido un tema de tiempo que nosotros hemos tenido de muchos años, y hemos visto a estos tres grandes líderes en distintos escenarios llevar el tema? ¿Cómo valora usted de la forma que el presidente Luis Abinader ha defendido nuestra dominicanidad, nuestra democracia en escenarios extranjeros? Mire, él lo ha hecho, porque un discurso, hacerlo a través de un discurso, muy bien, muy correcto, él ha defendido. Ahora, a mí me va a tocar precisamente trabajar lo que es en el diálogo nacional, el compromiso de lo que es los organismos internacionales en lo que es la problemática haitiana. Ahora, se ha presentado, ¿por qué Leonel Fernández pide que un diálogo? O sea, él prácticamente pidió un diálogo y que no se sienten en las mesas por la problemática haitiana. Y con respecto a eso, a los aspectos internacionales, se han presentado acciones precisas, se le han solicitado a esos organismos internacionales, sobre todo los organismos que son regionales, para que verdaderamente contribuyan a lo que es la problemática haitiana. Los organismos internacionales han colaborado, pero han colaborado en la problemática haitiana cuando la problemática haitiana era otra. Ahora han trabajado porque han mandado un equipo de ayudar a la policía haitiana del aspecto militar, pero de manera precisa hay otros componentes que en Haití
hay que resolver. Entonces, le ha presentado ante el grito que él da y el discurso que él da, le ha presentado verdaderamente a los organismos internacionales de manera precisa desde la República Dominicana qué nosotros queremos para que la problemática de Haití se mejore, por ellos por país y por nosotros como país, para que el problema no solo sea de la República Dominicana en gasto en educación, en gasto en salud. Eso es lo que hay que pedir de manera precisa. Señora Gisela, siguiendo con este tema, vimos que el mismo presidente de la República se esbozó con unas 15 medidas que me imagino que usted se detuvo en algún momento, la analizó. Entre ellas, estuvo en el momento en el escenario el tema de las parturientas haitianas, la sensibilización humana, todo esto. Sí, vi en estos días un informe de que has disminuido la presencia de parturientas haitianas en nuestro país, o más bien en nuestros hospitales. Lo que representaba esto en términos económicos para el Estado dominicano. Sí, ¿cómo valora usted estas medidas y sobre todo de qué manera usted ve que afectó a las parturientas haitianas esta medida? Mire, las medidas, yo pienso que fueron medidas que se presentaron muy bien. Siempre le digo que del discurso, del hecho, como dice el dominicano, del discurso al hecho, hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ok, ahora, la población, alguna parte de la población criticó que muchas de estas señoras parturientas que de luego que tenían sus hijos eran deportadas y que se iban recién paridas con el niño. Bueno, eso en cierta medida, si es exactamente así tan cruda, es una situación difícil. O sea, eso hay que buscarle una solución que cuando den a luz o paran, ellas puedan durar, no sé, algún tipo de lugar que ellas puedan estar. Ahora, lo que no debería es aceptarse porque también es un riesgo. Ellas vienen en un motor por la frontera, muchas de ellas, por los montes, como decimos los dominicanos, las montañas, porque son ilegales. Y también eso no es un riesgo. Con un estado de gestación, un embarazo alto. Entonces, muchos grupos sociales criticaban que a ellas se le enviaba a su país. Entonces, yo lo que pienso que también lo que tenemos que buscar es evitar que esas mujeres pongan en riesgo su vida. Porque déjeme decirle, yo soy mujer y tuve 2 hijos. El problema cuando nosotros estamos en estado de gestación es más difícil con el niño en el vientre nuestro que cuando terminamos de parir. Y más que muchas de ellas paren de manera normal, no es cesárea. Entonces, porque después que una mujer pare, ya la situación, bueno, el niño, pero para ella no hay dificultad. Pues nosotros sabemos que las investigaciones que se han hecho de muchos antropólogos, de las mujeres que cuando dan a luz y de mujeres que realizan trabajo que le dicen a hoy en día forzado, de cargar la leña, cargar el agua, están dentro de esos antropólogos, inclusive dicen que esas mujeres acostumbran su cuerpo y no le es riesgo. Entonces vamos a ver qué nosotros aportamos desde ese diálogo. Para concluir, ¿ha analizado la Fuerza del Pueblo los precandidatos del PRM? Y si ha existido este análisis, ¿quién entiende la Fuerza del Pueblo que debería de ser o podría ser el oponente de Leonel Fernández en el 2028, con quien ustedes entiendan que Leonel Fernández como candidato podría ir más cómodo? Bueno, nosotros tenemos muchos temas, nosotros tenemos mucha, diríamos, problemática que ayudar a resolver de este país. Entonces nosotros no tenemos tiempo, de verdad que no, para discutir y para ver cuál es el candidato del PRM. A mí me dijeron que el PRM tiene su candidato, que la Fuerza del Pueblo tiene su candidato. Si usted me dijera, yo le diría ninguno, para que no vayan ninguno, porque todos son iguales. Pero dicen que con David Collado no va fácil, Leonel Fernández. Entonces, déjeme decirle, Rafi, que entonces el PRM y el PRD, cuando estaba en el PRD, el PRM es un bailador que baila
la misma música con diferente pareja, pero es la misma. Cuando venga el proceso electoral, va a ir al escenario, a la pista, a bailar la misma música con otra persona, con otro bailador. O sea que nosotros, la verdad es que no nos interesa discutir eso, ni nos interesa, porque todos son los mismos. Además, déjeme decirle que este pueblo ya aprendió la lección, y cualquiera que sea, es para afuera que van. Pero siempre es bueno analizar al contendor y Eso al oponente. vendrá. Siempre es bueno. Eso vendrá. Bueno, señora Gisela, para nosotros fue un honor, de verdad, interesante estos 30 minutos de entrevista. Tocamos muchos temas, se quedan otros. Las puertas de este espacio siempre van a estar abiertas para que usted venga con todas sus alternativas, con sus planteamientos, para que podamos esbozarla a todo el que nos ve y nos sigue. Gracias a usted, gracias a los amigos televidentes que hacen que este programa, porque lo ven, hacen que este programa sea interesante y que nosotros podamos venir a él a tratar de buscarle, de darle soluciones, hacerle propuestas, es su propuesta, no soluciones, porque no estamos en el gobierno, sobre la problemática que nos aqueja al país. Bueno, nosotros vamos a retornar en breve. Estará con nosotros el licenciado Claudio Carvajal, quien es un experto analista político, mercadólogo, y con él vamos a ver algunos escenarios con mira a 2028 y algunas encuestas que han estado saliendo en estos últimos meses. Así que nosotros retornamos en breve. Excelentísimo señor presidente, este gesto suyo no es solo una entrega de autobuses, es una respuesta concreta a una necesidad sentida durante años por nuestras familias. Gracias a su visión de una educación accesible para todos, los estudiantes de Samaná tenemos garantizado un camino seguro a la escuela. En TRAE, la seguridad en el transporte de los niños y niñas desde y hacia las escuelas es de alta prioridad. Cada niño que se transporte en un autobús del TRAE está dotado de un seguro de vida y una póliza de salud que lo cubre contra cualquier incidente dentro y fuera del autobús y en los centros educativos. Pero TRAE no solamente impactará más de 17.500 estudiantes en los municipios de Samaná, La Terrena y Sánchez, sino que TRAE generará en esos municipios un total de 110 nuevos empleos directos. Y fiscalizaremos la operación de los autobuses, así como detectar la necesidad de mantenimiento, consumo de combustible, en fin, todo el comportamiento de los choferes y auxiliares para garantizar la integridad de esos niños desde y hacia las escuelas. Ya miles de estudiantes pueden llegar a las escuelas con confianza y con seguridad, sabiendo que su país los impulsa para llegar más lejos. Bueno, se siente bien por la protección de los estudiantes. Llegaremos más temprano, seremos puntuales, no nos vamos a mojar. Ya no tenemos que aguantar el sol y vamos a estar con aire. Que ya no vamos a tener accidentes en la calle y eso es mucho mejor porque en un motor te puede pasar cualquier cosa y en una guagua no. Señores, continuamos con este su podcast NR Noticias por el Nuevo Diario y lo prometido es deuda. Dije en el primer bloque de este programa que iba a tener con nosotros al licenciado Claudio Carvajal, quien ya ustedes lo conocen, ha estado con nosotros, un experto analista en cuanto a los escenarios políticos, y con él vamos a analizar algunos temas esenciales que tienen que ver con algunas encuestas o firmas encuestadoras que han estado saliendo en estos últimos meses. Claudio, bienvenido una vez más a este tu podcast. Hermano, gracias. Buenos días a todas las personas que nos ven a través de estos medios digitales. Para mí es un verdadero placer y honor nuevamente comparecer ante tu presencia y ante la presencia de todas las personas que nos den su tiempo viéndonos a nosotros. Claudio, está brilloso, se te ve que te está yendo bien. Gracias a Dios siempre. Gracias a Dios y a la providencia. Sí. Siempre estamos trabajando. Mira,
Antes de entrar en materia directa, en aspectos políticos generales, nos gustaría que nos diga cuál es la posición actualmente de Grupo 1 como vicepresidente de esta organización que apoyó al actual presidente de la República desde el 2010, ha venido estando cerca del presidente Luis Abinader. Mira, el Grupo 1 sigue creciendo, reforzando sus estructuras a nivel de toda la geografía nacional. Es un movimiento que, como tú bien apuntas, ha acompañado al presidente Abinader desde sus inicios en su precandidatura presidencial en el 2010. Es un grupo que se mantiene firme, apoyando las ejecutoras del presidente y creciendo, definitivamente, fortaleciéndose, la gente sumándose a este movimiento. Yo he escuchado por parte de otros presidentes y coordinadores de movimientos políticos no recibir respuesta por parte del Estado o por parte del presidente. ¿Grupo 1 ha recibido este apoyo de parte del presidente de la República? ¿Han podido ustedes responderle a la gente que fueron parte o son parte de esta gran estructura? Mira, entendemos que sí. Acuérdate que la naturaleza del Grupo 1 siempre ha sido apoyar al presidente Abinader y sus ejecutorias. Es la naturaleza fundamental que le da la génesis al movimiento. Y evidentemente muchos profesionales y personas que están detrás de las filas del Grupo 1, bueno, pues en algún momento estarán esperando ser reconocidos por el trabajo realizado. Pero esperemos, pues todavía falta mucho tiempo. El presidente tiene apenas menos de un año de su segundo mandato y todo esto. Y entendemos que sí, que el Grupo 1 tiene muchas personas con mucha calidad profesional y mucha experiencia que pueden aportar a la gestión del presidente Abinader. A pesar de que hay algunos movimientos de personas individuales y asociaciones que han querido someter o han sometido al Tribunal Electoral algunas instancias que establecen que es inconstitucional el tema del artículo que impide una posible repostulación del presidente de la República. El presidente ha sido muy categórico a decir que él no buscaría un tercer mandato. ¿Hacia dónde deja esto parado a Grupo 1? Porque Grupo 1 nace al lado de Luis Abinader y ya Luis Abinader, hasta donde él lo ha planteado, no será más candidato. Bien, vamos a ver. Como bien apunta, Grupo 1 es un equipo de personas que está en la disposición de apoyar las ejecutorias del presidente. Claro, evidentemente, cuando iniciamos en el 2010 era un tema meramente electoral. A partir del 2020, que ya el presidente Abinader toma las riendas del poder, entonces transforma su estructura para dar apoyo a las ejecutorias del presidente en todas las demarcaciones y donde quiera que hemos sido requeridos. Fuimos también requeridos en el tema electoral para dar apoyo en las mesas electorales a nivel nacional. Y así en cualquier tipo de gestión presidencial o ejecutoria del presidente que se necesite la participación del Grupo 1, ahí estaremos siempre. Pero mi pregunta va dirigida más, ¿estaría apoyando Grupo 1 con mira al 2028 a quien Luis Abinader decida o ustedes tomarán una decisión como grupo, como organización de quién podrían estar apoyando en el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno, que hay 20 precandidatos y con mira al 2028 ya cuando esté escogido el candidato? Ya el Grupo 1 es una realidad, una estructura real que está en toda la demarcación nacional, con presencia sólida en muchas de las provincias. Entonces ya tomaremos la decisión de dónde se inclinaría Grupo 1 de apoyar a qué candidato, que sería el candidato que todo el PRM siga, a través de todos los dirigentes del PRM se aglutinen. Ese sería el candidato que Grupo 1 estaría apoyando, evidentemente.
Claudio. Como grupo, estamos hablando como grupo. Correcto, sí, como grupo. Vamos a ver un poquito, vamos a analizar si es posible de manera explícita el escenario con mira al 2028. Si lo podemos ver desde el ámbito de las tres organizaciones políticas con probabilidad, a pesar de que existe un tranque en el PLD con el tema de la candidatura presidencial, ya a la fuerza del pueblo es un hecho que Leonel Fernández va a ser el candidato, digo yo, sí. Y ya te dije anteriormente, 20 precandidatos en el Partido Revolucionario Moderno. Sí, mira, esa realidad, vamos a analizar punto por punto. Tú me hiciste te pregunto en una, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar la situación ahora mismo del Partido Revolucionario Moderno, que tiene una gran cantidad de precandidatos. Lo hablamos en un programa anterior donde que han cambiado los escenarios un poquito. Donde en ese momento te planteé que los escenarios se iban a ir diluyendo, candidaturas que no tenían posibilidades. Eso va a seguir pasando. Esos 20 candidatos a lo sumo van a terminar en 3 o 4, que son los que realmente tienen los números para poder competir de manera interna, realmente hablando. Muchas personas, que también lo hablamos en aquel momento, se entienden que porque tienen están en un ministerio, entienden que tienen la cantidad de personas en su entorno que pueden llevarlo a materializar un proyecto prepresidencial o presidencial. O todo el que entiende que dirige un ministerio o una dirección entiende que puede ser candidato. Tenemos muchos compañeros que fruto de que el presidente en su compromiso constitucional planteó que no se iba a repostular, rompiendo con todo lo que había sido la historia de los presidentes anteriores, cumpliendo con el compromiso que él planteó de un verdadero cambio en la forma de gestar y de manejar el Estado, dijo cuando tomó su segundo mandato que no tenía la intención nuevamente de repostularse, de violentar la Constitución para lograr un tercer mandato o una tercera repostulación. Usted ha estado viendo las encuestas que han estado saliendo. El Centro Económico del Cibao lanzó una encuesta hace poco tiempo, la Marpen, entre otras. La Gallup. La Gallup. Claudio, siguiendo en el PRM, para usted, ¿cuáles son los candidatos reales de este partido? O los precandidatos reales. Precandidatos reales que tienen posibilidades de competir. Tenemos a David Collado con una fuerza hacia afuera y hacia adentro, fortaleciéndose dentro del partido en términos estructurales, que fue lo que habíamos analizado anteriormente, donde él tenía había una debilidad hacia adentro, había una oportunidad de mejora en la parte de su estructura interna, pero hacia lo externo su figura es una figura muy bien valorada por todos los dominicanos. Y eso es importantísimo en cualquier proyecto presidencial. David Collado. Tenemos a Carolina Mejía, que sobre la base de la estructura de su señor padre y su gran trabajo que lo ha hecho frente al Distrito Nacional como alcaldesa, también tiene un reconocimiento tanto a lo interno como hacia lo externo. En el escenario tenemos a Yayo San Lobatón, que también está Wellington Arnaud, que también tiene una estructura relativamente considerable, relativamente sólida. Tenemos también una posibilidad de que doña Raquel, nuestra vicepresidenta, bueno, también pueda tener un proyecto. ¿Y siguen esos sueños? Vamos a ver, no son sueños, podrían convertirse en realidades. Todo el mundo está haciendo su trabajo de manera interna porque extemporáneo, de acuerdo a los plazos establecidos por la Junta Central Electoral, cualquier tipo de movimiento. O sea, todos esos movimientos se están dando y son posibilidades que se pueden dar a futuro. Ahora, yo te estoy planteando cuáles son los candidatos que tienen posibilidades reales de competir. Dentro de estos candidatos, quien tiene ahora mismo la ventaja
en este momento, por mucho, según todas las encuestas y todos los sondeos que se han realizado. No, si nos lleváramos de las encuestas a David Collado, el presidente. Eso es un poquito extemporáneo plantearlo, pero sí, pero realmente Bueno, por esos días si nos lleváramos cuando nos vamos a un escenario actual, según lo que dicen los sondeos, tiene grandes posibilidades de convertirse en el candidato presidencial del PRM y en el 28 convertirse en el próximo presidente del país. Mercadológicamente, el producto David Collado, si a ti te tocara manejar esa figura de David Collado, tú has observado su conducta, su comportamiento. ¿Cuáles elementos tú entiendes que para poder sostener en el tiempo, con mira al 2028, esos números le faltaría a David Collado? Mira, David es en términos mercadológicos. Un producto, es un producto. Es un producto muy terminado. Hay cosas, como siempre, que hay que ir ajustando en el transcurrir de un proceso electoral, que yo estoy seguro que él está acompañado de un equipo de profesionales en la materia que lo van a estar guiando de manera muy correcta. Y hay algunas cositas que podrían estar siendo ajustadas. Pero en sentido general, cuando vemos la valoración que se le da desde la parte del electorado, en sentido general, la gran valoración que se le otorga, vemos que es muy aceptado y muy potable. Es un producto que las personas lo quieren, llamémoslo así, y que la gente lo ha aceptado de una manera muy positiva y lo ha valorado de una manera muy positiva. ¿Podría Claudio Carvajal, siguiendo analizando el fenómeno David Collado, esbozar algún aspecto negativo en términos mercadológicos de esa figura David Collado? Mira, ningún producto es 100% perfecto. Hay cosas, como vuelvo y te planteo, que hay que ir ajustando. Ejemplo, para ayudarte. Decían que David no abrazaba vieja, pero ya lo estamos viendo abrazando vieja. Sí. El abrazar vieja es un plus en política. No. Fíjate lo que pasa. Así como ese comentario de que no abrazaba vieja, no carga niños, todo ese tipo de situaciones son frutos de la campaña. ¿A quién es que se le tira? ¿A qué árbol es que se le tira las piedras? Es al que tiene fruto. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que abrazar a su viejita. Cualquier tipo de oportunidad de mejora, se la van a señalar, se la van a sacar con la intención de bajar esa gran popularidad que él tiene. Entonces, evidentemente, por eso te digo, son ajustes que se van a ir haciendo sobre la marcha. Sí. Y él se va a ir acercando más a la gente va a poder estar más cerca de él va a tener la oportunidad de expresar sus ideas, sus planes de gobierno y sus proyectos y sus posibles ejecutorias. Esta es una opinión personal mía. Y lo mido por lo que he visto de manera personal y las mismas encuestas. Y el orden es David Collado, Carolina Mejía, Yayo Sanz Lobatón. Para mí son los tres candidatos potables de esta organización política. Raquel es una realidad. Y Wellington tiene una gran estructura. También tenemos a Peñaguaba, también está corriendo. A Tony. Buen candidato. Continuar. Amigo de Filión. Perdón. Filión, ¿qué vamos a hacer con Pero, perdón, disculpe, mira, a lo que yo quiero, faltan muchos años para el 2028 y hay mucho tiempo para correr. ¿Qué aspecto mercadológicamente tú ves que podría ayudar a que Yayo Sanz Lobatón revierta esa aceptación, esos números en las encuestas de manera favorable? Yo creo que Yayo debe hacer una revisión primero de su estructura. Yo creo que la estructura que él tiene no lo ha manejado bien en términos de lo que es la accesibilidad. Eso es un punto que tenemos que verlo. En aquel momento te dije,
ya ellos tienen que también ser más asequibles, recorrer un poquito más las calles, conocer más la gente, conocer el pueblo llano. Hay un fenómeno que yo veo que están muchos precandidatos abusando del recurso de los podcasts. Sí. Sí. Es un recurso. Pero es potable este recurso. Es un recurso que a algunas personas le ha ido bien por coyunturas, no solamente en República Dominicana, sino en otros países de Latinoamérica. Personas con trayectoria de haber realizado programas de televisión y continúan en la televisión, o bueno, salen de la televisión y exploran el tema de los mecanismos de redes, y eso le da una favorabilidad. El caso, por ejemplo, de David Collado, que es una persona que viene con una trayectoria de programas anteriores, de emprendedores. ¿Te acuerdas de emprendedores? No se le puede indicar ser un improvisado, David Collado. No, es un improvisado, es una realidad. Viene con una trayectoria de un programa exitoso y puede replicar eso en su favor a través de los mecanismos modernos de las redes. Ahora bien, la persona que nunca ha tenido experiencia con el tema de manejo de programas de televisión, en este caso de las redes sociales, yo entiendo que no debe ser su fuerte, tratar de exponer su figura ante este tipo de recursos. Es mi consejo, porque veo que ahora todas las personas entienden que el tema de exposición de su figura a través de los podcasts, como entrevistadores, sí, entrevistando personas, le puede sumar, no le puede restar en muchas ocasiones, en muchos casos, principalmente a personas que no tienen esa trayectoria. Entonces, es un recurso que hay que administrarlo según la destreza, el conocimiento o la experiencia de la persona. El fenómeno Omar Fernández, Claudio Carvajal, digo fenómeno porque es una realidad. Sí, es así. No sé si solamente en las encuestas, no sé si es un tema, pero es una realidad nuestra. ¿Cómo tú observas esta figura, cómo este muchacho ha manejado los escenarios, cómo él se maneja? Sí, lo vimos en el proceso pasado, en los debates, cómo se manejó hasta estos momentos. Omar Fernández es una realidad. ¿Qué opinión te merece? Bien, vamos a verlo. Omar Fernández es un joven muy preparado, que trae bajo la sombra de su señor padre, que fue presidente en 3 ocasiones. Eso bien manejado puede ser positivo, pero si no logran, y es importante esta parte, si no logran una diferenciación entre el padre y el hijo, entonces eso podría ser negativo. Porque recordemos que el padre del expresidente Fernández, en términos de números, es el político con la tasa de rechazo más alta que existe en estos momentos en el escenario. Y eso puede ser para Omar Fernández un lastre si no permiten y no logran una separación de figuras del padre y del hijo. Omar Fernández es un joven con muchísimas condiciones, puede ser a futuro un gran líder, tiene las condiciones para hacerlo, pero tienen que manejar su figura y alejarlo y que él recorra su propio camino. ¿Estaría preparado, entiendes tú, que podría estar Omar Fernández preparado para ser candidato en el 2028? Acuérdate de que tú mismo planteaste que para el 28 estaría definido una candidatura. Sí, pero es lo que planteo yo porque hay un caudillismo en esa organización y creo que tú lo sabes de que es Leonel Fernández. Ahora, yo soy de lo que entiendo que si los números le dan a Omar, ahí debe de haber una revolución, porque a lo interno de esa organización hay quienes están motivando la candidatura de Omar. Sí, de hecho han habido movimientos internos dentro de la Fuerza del Pueblo que estarían proponiendo a Omar como candidato.
Podría darse, creo que sería extemporáneo, como lo planteó Peñaguaba, porque todavía le falta mucho que demostrar. Le falta mucho que demostrar, y también tenemos que ver, porque hemos visto a Lomar en un escenario cómodo, en un escenario no de un fragor, de una campaña, donde estaría recibiendo embates feroces de sus contrarios. También tendríamos que verlo en escenario donde sea entrevistado, donde sea intervenido por periodistas de manera constante, cuestionando. O sea, tendríamos que verlo en otro escenario un poquito más, más activo. Y los temas de manejo de Estado, sí, habría que tendríamos que verlo, porque yo lo he visto en algunos planteamientos que son muy soft, que son planteamientos que muchas veces no se corresponden con el manejo real de la cosa, pero desde su punto de vista ha hecho planteamientos que serían bonitos escucharlos para la población, sin embargo, infuncional e imposible de ejecutar. O sea, son cositas que hay que verlo, pero uno lo ve desde el punto de vista de la experiencia política que uno tiene. El Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, Francisco Javier García, Margarita Cedeño y Ariel, el hijo de Felucho. Sí. Ariel Jiménez. Ariel Jiménez. Hasta ahora son los cuatro mucho talento, muchacho, que están corriendo por la candidatura en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué opinión te merece? Los números están ahí. Abel, que está en el ruedo, tiene un 24% por encima de todos los otros candidatos. Los otros están marcando por debajo de un 8, un 7, se están repartiendo eso. Hoy en día, la candidatura dentro del PLD estaría siendo su principal contendiente, Abel Martínez. Esa es la realidad que plantean los números hoy en día. Siempre te digo que en este tipo de escenarios internos tienen mucho peso las alianzas que se den, porque hay proyectos que se van quedando rezagados y se van sumando a proyectos con posibilidades. Entonces esto sí puede girar hacia un lado o hacia otro, pero ahora mismo, si fueran hoy las elecciones, a ver, sería el candidato presidencial del PLD. Claudio, mira, para concluir, si analizamos los diferentes gobiernos que se han reelecto, siempre su primer periodo terminan con unos números por encima de los 55, 56, 60. Pero si analizamos el segundo periodo, terminan mal. El ejemplo es Leonel Fernández, que terminó con un porcentaje muy bajito, y el mismo Danilo Medina, que en su primer mandato ganó con un 60 y pico %, pero su segundo terminó con unos números muy bajitos. Luis Abinader termina el primer mandato con un 53, 54, 55%. Un 56%. Sí. Esos números lo ha mantenido Luis Abinader. ¿Tú crees que Luis Abinader, con mira a concluir su segundo mandato, termine por encima de un 50%? Mira, la figura del presidente Abinader nunca ha bajado entre un 58 y un 62%. Nunca ha bajado él como figura. Ahora bien, entiendo que el presidente, como mucha gente así mismo lo ha apuntado, debe hacer unos ajustes en el tren gubernamental. Debe hacer los cambios necesarios para mantener fresco su ejecutoria de gobierno. Tiende a ser cansón para la población ver las mismas figuras en las mismas posiciones. Y entonces esto podría afectar a futuro la imagen del gobierno. Puede verse gastado, puede verse que se va quedando sin la energía necesaria. Entendemos desde nuestra óptica que el presidente debe hacer cambios
y mantener en constante el dinamismo en el tren gubernamental. Dentro del tren gubernamental. Eso es necesario. ¿Esto lo ayudaría para él mantener esos números a los últimos? Claro, porque sería un refrescamiento de visión. Cuando las personas tienen mucho tiempo en una posición, tienden a su visión a nubilarse, a perder la frescura necesaria en la toma de decisión para fines de mantener un dinamismo que sea positivo para la gestión del presidente. ¿Hay una percepción hacia afuera del Partido Revolucionario Moderno o en la población de manera general de que los funcionarios, valga la redundancia, de este gobierno están defendiendo la obra de gobierno de Luis Abinader? Creo que fíjate que estamos hablando de una gran cantidad de personas que son precandidatos presidenciales, que tienen sus propios proyectos, que tienen sus propias iniciativas. Intención. Han dejado un poquito de lado defender el gobierno del presidente. En ese sentido, entiendo que deberíamos, los funcionarios del PRM deben ser mucho más activos en la postura de defender la gestión del presidente. Lo están dejando solo. Está solo. Lo están dejando solo. Muchos de los compañeros tienen dentro de sus prioridades sus propios proyectos y han dejado de lado lo que es el objetivo principal, que es que el presidente Abinader termine su mandato con unos números muy buenos y esto permita que el PRM continúe siendo gobierno, dirigiendo los destinos del país. Bueno, para eso Luis Abinader debería designar a nuestro amigo Filión como director de Inaguja, por lo menos, ¿verdad? Ese sí es bueno. Sí, bueno. Señores, nosotros llegamos al final de este podcast NR Noticias por el nuevo día. Gracias, Claudio, de verdad, como siempre. Tú nos traes luces. Gracias a ti por la invitación y decirle a todas las personas que ven este podcast que es un esfuerzo de nuestro amigo y hermano Raifi, trayendo información de primera línea sin ningún tipo de sesgo de interés, sino más que colaborar con el conocimiento de todos los dominicanos, ¿verdad que sí? Así es, hermano, tratando de ser por lo menos coherente y objetivo con la información. Nosotros vamos a continuar la próxima semana con una entrega más de este su podcast Noticias Entre Redes. Hasta la próxima.